Hola, bienvenido nuevamente a Fax Juvenil Podcast. Me encuentro con Justo Yeglix. Hola Justo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Otra vez listos para seguir ya con el quinto episodio. Quinto episodio y S- nueva Temporada. temporada. ¿Qué temporada tenemos ahora, Justo? Vamos a hablar acerca del discipulado. El discipulado se habla en las congregaciones, en las iglesias, como obviamente el mandato que dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú cómo lo Sí, ves? sí, fíjate que la palabra discipulado cobra realce, un boom a partir de aquí en Perú, digamos a partir de los 90 para arriba. Ujú. Hasta antes, no. ¿Por qué? Porque, mira, mi papá, que es un viejo pastor, ya murió, él nunca me habló de la palabra discípulo o discipulado. Nunca me dijo, oye, te voy a discipular, Ok, ¿no? Y la explicación es simple. Cuando él salió del Instituto Bíblico, salió en 1960. ok. Recién se imprimía la Reina Valera 60, en la Mm, cual dice, id y haced discípulos. ujú. Mientras que en la Biblia con la que él se graduó fue en la Reina Valera de 909. Ahí no dice id y haced discípulos. Ahí dice id y adoctrinad a todas las naciones. Adoctrinar a todas las naciones. Entonces la vieja generación, la vieja guardia, Ujú. que hoy ya sería la recontra vieja, ¿no? Porque yo soy la vieja, entonces la recontra vieja guardia, ellos no hablaban de discipulado. Hoy te vamos a discipular, hoy sé discipulado. No, porque en su Biblia no decía discipulado. Lo Ujú. que decía es adoctrinar. Entonces había el, el culto del miércoles, el culto de doctrina, De doctrina. de doctrina. ¿Qué significaba para a aquellos cristianos de los 60 o por allí adoctrinar puntualmente? Significaba meterse a la Biblia y Ujú. a estudiar. Okey. Digamos que el culto era el miércoles de doctrina. Era el culto más aburrido, ¿Por qué? porque alguien se ponía a enseñar, 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 Okey. y era aburrido. Mientras Ujú. que el domingo es un show. Celebración. Ajá. Entonces, el culto del miércoles de doctrina era el más aburrido, pero el más rico en cuanto a aprendizaje, Ujú. porque tú ibas a aprender, no ibas a escuchar testimonios y mil cosas, ibas a aprender. Mientras que los que hemos crecido con la Reina Valera 60, bueno, el año 90 para adelante se descubre la palabra discipulado. ¡Wow! Descubrimos que por qué muchos no se quedan en la iglesia es porque no los han discipulado, ¿no? Ujú. Mientras que la explicación de la vieja guardia es que no fueron adoctrinados. Cuando fueron adoctrinados, ¿Ya? perfecto. Esto es bien interesante de explicarlo, porque mira, esta Biblia 909 dice, id y adoctrinad a todas las naciones. Ujú. ¿Ok? La Reina Valera, con la cual yo crecí, 60, dice, id y haced discípulos. Ujú. ¿Cuál es más fuerte? Adoctrinar es más fuerte que discipular. Pero no, mira, a ver, las versiones, si hablamos ya de Biblia, creo que nos ayudan para abrir un poco el panorama, ¿no? Y contextualizar prácticamente en la que estamos. De hecho, yo leo mucho la traducción del lenguaje actual, por obvias razones, pero también me voy a las 60 porque hay cosas que digo, ¿realmente estará encajado esto? ¿No? Sí. Entonces, como que vas yendo por varias versiones. Pero en mi concepto es que vas yendo y caminando para ver el contexto en el cual nos encontramos. Por ende, si la Reina Valera 60 habla de ir y hacer discípulos, ¿no crees que ha contextualizado más lo que la versión antigua que usaba tu padre? ¿No crees que la ha contextualizado más para poder entenderla? Es posible, es posible, ¿no? Pero le baja el nivel de contundencia, ¿no? El Ujú. nivel conceptual. Por ejemplo, hay una Biblia, creo que la Biblia para todos, ya no dice ni adoctrinar ni hacer discípulos. Dice, id y haced seguidores de Jesucristo. Ya. Entonces, acá una cosa que me preocupa es esta, adoctrinar, discipular, seguidores. Que vas bajando el nivel. Tú lo acabas de decirlo, tú acabas de decirlo. Porque No, seguidor ya puede ser alguien que está simpatizando, pues, claro, ¿no? Claro, ya, claro. todo por contextualizar. Yo Ok. creo que hay que contextualizar, pero sin que pierda,
la potencia de la palabra, del Ujú. significado. Obviamente, mira, los movimientos terroristas, ellos Adoctrinan. adoctrinaban. Correcto. ¿Ah? Las universidades que hacen hoy día adoctrina Adoctrinan. en las ideologías. Claro. ¿Y la iglesia qué hace? Discípulo. Discipula. Creo que es un asunto que tenemos que conversar y tenemos que reflexionar y, y darle la debida importancia a la palabra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos discipulando? ¿Estamos adoctrinando? ¿O estamos haciendo seguidores? Según la historia, nos ubicamos en el tiempo de Jesús, con toda su cultura, todo su gobierno. ¿Qué hizo Jesús? ¿Discipuló o adoctrinó a 12 personas? Sí, mira, para comenzar, Jesús era un rabí, Ujú. o sea, era un maestro que hablaba con autoridad, Ok. lo cual significa que no solo dominaba el Pentateuco y podía explicarlo con gran finura, sino que también lo encarnaba. O sea, Ujú. él, si decía hay que amar, él era un ejemplo vivo de amar. Entonces, él era un maestro. Ujú. En la cultura judía, que es, digamos, nuestras raíces, ¿no? Jesús fue judío. Ujú. La palabra adoctrinar o ser discípulo de alguien era muy, muy, muy potente, ¿no? Ujú. Muy poderoso. Por ejemplo, Pablo dijo, yo he crecido he estudiado a los pies de Gamaliel. Ujú. Claro. ¿No? O sea, ¿qué significa? Que no es que leyó tres cositas, repetió un versículo y ya, no, 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 no. Él, o sea, estudió duro, ¿no? Claro. Entonces, ese es en la cultura. Pero, por ejemplo, hoy día ellos dicen, la ignorancia no es de píos, no es píos. O sea, dicho en nuestro idioma siglo XXI sería, cuando tú ves a un hombrecito con ropa un poquito sucia y no tiene para comer, uno dice, ese Juliano es humilde, ¿no? Bien Claro, humildito. es la frase típica Y ajá, que decimos. ya, un humildito sea que no, no pudo más, ¿no? Ujú. Pero en la cultura judía, Israel, no se puede decir esa persona es humilde, porque dice, la ignorancia no es de píos. O sea, no es correcto, no es dable, no se puede aceptar que Ujú. tú no estudies. Ok. Alguien que no ha estudiado no es que sea humilde, más bien es orgulloso, porque no quiere estudiar, porque cree que lo sabe todo. ¿Ya? Ujú. Entonces, ahora, hasta el día de hoy, Israel es una potencia educativa. Claro. Muchas universidades en el mundo envían a sus profesores a estudiar allá para Ujú. que aprendan por qué Israel es potencia educativa. Muchos países. Entonces, de ellos viene la importancia de estudiar, de profundizar. Entonces, cuando uno lee, vamos a discipular, ¿no? Entonces, ¿qué viene a tu mente cuando dice vamos a discipular? Viene a 10 chicos que se reúnen con los brazos cruzados y un pata hable, hable, hable y al final toma un café, Ok. ¿verdad? Pero si dices vamos a adoctrinar, vamos a estudiar, ya, hoy mínimo, mínimo, te veo con un cuaderno, ¿ok? Claro. Mínimo. Y no vas a estar saliendo cada rato y yendo al baño. Te veo escribiendo y preguntando. Cuando te hice la pregunta de Jesús, su tiempo, su cultura, su historia, los judíos desde muy pequeño, y esto lo refleja Jesús a los 12 años, ellos ya tenían una, no preparación, sino ellos tenían un interés y a la vez también tenían, digamos, las formas de poder adquirir el conocimiento, y el judío desde muy pequeño se forma así, ¿no? Pero luego vemos sectores, los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús, Pablo estaba siempre ligado con Gamaliel, o sea, vemos que siempre hay como que un líder, a lo que hoy se denominaría un discipulador con sus discípulos, ¿no? Porque ese es el entendimiento que tenemos hoy. Tú dices que es más profundo. ¿A qué le llamas más profundo si un discípulo lo que hace es mostrarte a Jesús y un discipulador te muestra a Jesús y sus discípulos lo que van a hacer es replicar? ¿Dónde se pierde la fuerza? Pierde la fuerza en lo superfluo. ¿Ok?
¿ok? Lo superfluo. Mira, hay que comparar esto, ¿no? Porque ya hay un estudio de que dice que la mitad de los evangélicos ya no van a una iglesia. Ok. La pregunta, ¿por qué? No dice el estudio, pero esto es alarmante. Ujú. Ya. ¿Qué significa? Ahora, cuando uno se encuentra con muchos creyentes de hace 20, 30 años, esos chicos no pueden explicar su fe, ¿no? Solo la experiencia. Solo se quedan que yo creo en Dios, ay, Diosito me va a ayudar. No, no pueden explicar. ¿Eso qué significa? Que no estudió, pues. Ujú. Ya, no estudió. Ahora, ¿y por qué no estudió? Porque solo iban el sábado en la noche al culto Claro. y el 4 horas domingo, al mes. ¿ya? Ya 4 horas al mes. ¿Qué va a poder aprender en 4 horas al mes? No, pero como pastores a veces estamos contentos. Oye, mira, un lleno total. Pero la pregunta no es si están llenos o no llenos, sino la pregunta es cuánto están estudiando a profundidad. Ahora, a comparación del antaño, del tiempo de mi papá, es que la gente cuando iba a la iglesia no iba una vez a la semana. Iba mínimo 3 o 4 veces a la semana. Oye, algo tenías que aprender. Ahí quiero llegar porque, si bien es cierto, bueno, la iglesia tiene un límite, 4 horas al mes. A eso le podemos sumar todo lo que organizan entre la semana. Igual siguen quedando pequeñas las horas, pero bueno, está muy bien la intención. Pero más allá de la iglesia o de la gente que quiere adoctrinar, discipular, creo que también está la otra parte. ¿Quién desea escuchar esto? ¿Quién desea aprender esto? ¿Quién desea conocer a Jesús realmente? Entonces vas a tener que tener una inversión de tiempo. Yo recuerdo a mis 17 años, eh, de esos 7 días de la semana, estar el lunes, no ibas a ningún lado porque, bueno, el pastor descansaba. Ya. Martes de oración, ahí estaba orando. Porque alguien, no es que llegabas a orar, orabas, pero alguien daba una palabra, alguien te enseñaba algo y ahí estabas. Miércoles, recuerdo que eran las células. Se reunían en una casa. ¿En qué casa van a estar? Y ahí me iba a esa casa, porque sabía que se iba a hablar la palabra de Dios. Los jueves era una enseñanza que daba el pastor a la iglesia. No me los perdía. El viernes era una reunión solo para líderes, solo para esto. Yo era recién convertido, igual me tenían que votar de ahí prácticamente. Entonces, está ahí metido, ¿no? Sábado, reunión de jóvenes y domingo, el culto central. Mi vida giraba en torno a la iglesia por querer absorber y aprender. Entonces creo que está también el otro punto, ¿no? Yo quiero absorber esto y Sí. quiero adoctrinarme, quiero conocer a ese Jesús. Pero, mira, acá creo que hay una diferencia. Adoctrinamiento, claro que sí, pero también existe el adoctrinamiento, por ejemplo, del terrorismo. Eso es un mal adoctrinamiento. ¿No crees que también tiene que existir la relación? Debe haber una relación, debe haber una intimidad donde yo no solo diga esto es solo conocimiento, sino tengo que tener una intimidad, una relación. Y creo que no es que el discipulado baje ese nivel, sino que lo sintoniza entre aprender a adoctrinar el fundamento y empezar a tener una relación. Sí, los expertos en esta palabra o en el estudio de discipulado dicen que debe haber estos dos brazos. O sea, el estudio Ujú, y la relación. ujú. ¿No? Los dos brazos. Es como el barquito que tiene que remar con dos. Con uno solo te vas a ir a un lado. Claro, Sea por aquí o sea por allá. claro, Necesitas los dos. claro. ¿No? O sea, la relación personal, Ujú, ¿no? Cómo estás, tener una comunión, eso es poderosísimo. claro. Pero también lo otro, Ok. porque el cerebro necesita estructuras, Ujú, necesita ser recableado, ok. necesita estudiar, Ujú, necesita profundizar. ujú. Ahora, si a esto lo agregas la relación, es una cosa poderosa. ¿Ya? ¿Qué es lo que, por ejemplo, cuando hoy día yo escuché a un abogado que se presentaba en la televisión, decía, un abogado importante, decía, él fue mi discípulo. Ah, caramba. Así decía, él fue mi discípulo. ¡Wow! ¿No? Interesante. Y dice que los dos eran amigos, se reunían y debatían y también aprendían y estudiaban. Ujú. O sea, mira, hay dos cosas también, amistad, relación, Relación. pero también Correcto. estudio profundo. ¿Ok? Ok. Entonces, creo que hoy día en la iglesia hemos avanzado bastante en relaciones. Totalmente, claro que ¿Ya? sí.
Porque Se habla de familia en la antes iglesia. era imposible acercarse a los líderes, ¿no? Había que estar en ayuno en oración y caminar sobre chapitas para acercarse al líder, ¿no? Hoy día, ¿no? Es más, yo estaba, bueno, en Estados Unidos que no usa mucho la palabra pastor, ¿no? Dice, hola, Jason, ¿no? Entonces, no hay tanto pastor, ¿no? Este, pero qué poderoso es si habría los dos, o sea, el adoctrinamiento y la relación, ¿no? Ok. Ahora, para ser adoctrinados significa que Ujú. hay que estudiar duro. Hay que invertir tiempo. Hay que, por un lado, el que va a discipular, Ujú. pero por otro lado, el discípulo. Ok. Tiene que invertir mucho tiempo para estudiar, ¿no? Ujú. Y la reflexión o el llamado de atención que estamos trayendo es que el estudio de la Biblia es algo muy superfluo que se da. Ujú. ¿La prueba cuál es? La prueba es que cuando tienes 30 años de creyente y alguien se derrumba, ¿qué pasó? ¿La prueba estuvo muy fuerte o las raíces estuvieron muy débiles? O no ocho reyes. Simple, Peor ¿no? aún. Claro. Entonces, el problema no es la tempestad, sino qué tan profundos son sus raíces. ¿Ya? Correcto. Esto es preocupante porque tú te vas a encontrar con mucha gente que va a decir, sí, yo sé de Cristo, sí, yo era cristiano, pero Ujú. ¿qué pasó? No siguen a Cristo. Entonces acá hay un problema de profundización, ¿no? Y lo que estamos ofreciendo a veces es muy superfluo. No estamos adoctrinando, no estamos metiendo a la gente a lo profundo del estudio de la palabra. Entonces se van a quedar en la ignorancia. Claro, pero hay programas como institutos o academias bíblicas donde su fuerte es eso, ¿no? Presentar a Jesús, pero también obviamente con todas las bases y los fundamentos bíblicos. Ahora, estas academias, institutos o seminarios bíblicos o hasta universidades ya, obviamente tienen un programa y la gente tiene que pues adaptar tu tiempo a todo ello. Me parece muy bueno y la verdad yo sí recomendaría de que las personas pues dispongan un año y medio mínimo de su vida, de su tiempo, para seriamente estudiar. Yo sé que no está en todas las facultades de las personas hacerlo, porque vamos a decir el trabajo, tal cosa, pero realmente si uno quiere tener un conocimiento claro de la doctrina y de lo que es realmente el Señor Jesús para nosotros, bueno, lo buscamos diariamente en el devocional, pero donde lo aprendemos, así como aprendió uno su profesión, su carrera, que no le invirtió cuatro horas al mes, no, no, fue a un lugar, a un instituto, a una universidad y aprendió y adquirió el conocimiento. Acá lo bueno de todo esto es que adquieres el conocimiento, pero también ganas una gran relación con Jesús y con la gente que está alrededor. Sí. Mira, por ejemplo, tú quieres aprender a cocinar. No eres cocinero, pero quieres cocinar algo. Ves Ujú, un video de YouTube ujú, y tomas un tip. ujú. Ya has preparado, por lo menos salvaste el día, ¿no? Ya has Claro. almorzado algo medio decente. A nivel de tip, ¿no? Pero eso no significa de que eres un chef. Ujú, No has sido formado como chef, claro. pero sí cocinas, ¿ok? Y digamos que durante 10 años te has visto 10.000 tips. Tampoco eso te hace chef. Eso te hace un buen chico que cocina, Que tiene recursos. que tiene recursos, ¿no? Sabe cómo salir del apuro, Claro. ¿ok? Pero el chef es alguien que ha sido formado 5 años, Ujú, de lunes a viernes, de 8 a 1, durante 5 años, y ha sudado, ujú. le han exprimido el cerebro, le han quemado las pestañas, ha estudiado, ha trabajado, ha invertido emociones, energía, tiempo, recursos, se ha quemado. Y el quinto año, bueno, si es que no lo jala un ciclo, llega con su título y dice, me formé, ¿no? Eso es formarse, que es la mejor palabra para explicar a alguien que ha sido discipulado. Me he formado en las escrituras. O sea, he sudado, Claro. he invertido tiempo. Ujú. ¿Ok? Y el discipulador diría, pues sí, ¿no? Invertiré mi tiempo en la formación de nuevos discípulos, ¿no? Esto no está siendo muy serio en la iglesia, porque mira, hasta en las conferencias, tú vas a una conferencia a aprender, pero en las conferencias los chicos no llevan un cuaderno. Ujú.
abren el celular y lo primero que contestan es un WhatsApp. Porque ellos no vienen a estudiar y no están enterados de que están yendo a un lugar para estudiar, ¿no? Esta mi casa será llamada casa de oración. Entonces dice, voy a cerrar mis ojos y orar, ¿no? Pero orar no solo significa eso. Orar también significa estudiar las escrituras. Entonces, si hay algo que tenemos que enseñar a esta nueva generación es, hermanitos, sí, la iglesia te vas a divertir, te vas a vacilar, Ujú. ¿ya? Por unos minutos. Después tienes que ponerte a estudiar. ¿Quién es tu profe? Ese hombrecito o esa mujer, hombre de Dios, que sale a enseñarte, Ujú. estudia. Pon la debida énfasis. He venido a estudiar. Lleva tu cuaderno para apuntar, que no se te quede acá o acá, porque dicen los expertos que este es el peor lugar para guardar. Agarra un cuaderno, o sea, mira, si alguien que entiende que va a estudiar, lleva su cuaderno. Pero alguien que diga, no, que quiero saludar a mis hermanos, lo cual está bien, me parece maravilloso. Quiero pasar un momento fresco en la presencia de Dios, lo cual me parece fabuloso. Ok, pero ahora falta algo más. Voy a estudiar. ¿Ya? Voy a estudiar, yo he venido a estudiar. Me he comido un tráfico de 1 hora para escuchar un mensaje de 30 minutos. Bueno, no sé qué va a aprender en 30 minutos. Bueno, será de repente también cómo hemos comunicado el mensaje, es decir, las frases que decimos como, ven a escuchar la palabra de Dios, ven a la casa de Dios para que escuches el mensaje. Entonces desde ahí ya estamos comunicando mal, porque mi cerebro dice, ok, voy a escuchar. Sí, No sí. dice, voy a estudiar, voy a meditar, hay un tiempo para yo aprender, y menos en un formato como la gran mayoría de cultos hay un feedback. Es decir, me siento y no hablo, escucho a la persona Peor allí. todavía, ¿no? ¿No? Bueno, ya en los formatos podemos hablarlo en otro lado. Ya, Yo, sí, sí, yo sí. difiero mucho con los formatos que hoy en día se ejecuten en algunas congregaciones, pero entiendo también que hay gente que está muy feliz y muy cómoda en ello. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Uno a su niño le dicen, hey, yo voy a enseñarle los primeros años en primaria. El colegio le va a ofrecer 4 horas al mes y la profesora que va a enseñar va a ser una profesora que va a agarrar de YouTube una enseñanza y se lo va a dar a su hijito. Saco a mi hijo de ahí. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces no estamos siendo serios en cuanto a Ajá, eso. nos falta eso. Tú dijiste algo. Para remate, Pablo dice, pues la fe viene por el oír. Ujú. ¿Ya? Entonces yo voy a escuchar la palabra del Señor. Pero hay que entender eso ahí. Cuando Pablo dijo, la fe viene por el oír, estaba hablando en un tiempo donde solo el 5% de personas de ese mundo conocido Ujú. sabían leer y escribir. O sea, los demás no sabían leer y escribir. ¿Qué significa? Que la única manera de tener acceso a la palabra de Dios era Escuchando. escuchando. Correcto. ¿A quién? A alguien que sí sabe leer y escribir. Correcto. Entonces dice, no se pierdan el culto porque el pastor te puede ir a tu casa a leértela. Entonces, la única opción es que vayas a un lugar y en ese lugar alguien que sí sabe leer lo va a leer y tú vas a tener el privilegio de escuchar. Ujú. En ese sentido, Pablo dice, la fe viene por el oír. Ujú. Si ese versículo lo traemos al siglo XXI, donde todos saben leer, bueno, casi todos, Claro. analfabetismo tenemos como 15, 20% creo, pero al menos en Lima todos saben leer, ¿no? En tu iglesia todos saben leer, Sí, ¿verdad? sí, que yo creo que hasta donde yo creo, ¿Verdad? sí. Y tienen un celular. Sí, sí, sí. Entonces, ese versículo equivaldría hoy día a decir, la fe viene por estudiar las Sagradas Escrituras. Acá quiero acotar algo, porque está muy bien, entiendo a dónde vas. Digamos, la reflexión o la exhortación, como se suele decir, para poder profundizar la palabra de Dios. Creo que todos estamos de acuerdo en ello. Pero ¿no crees que tenemos un bache, un límite? Y acá te lo explico. Hace un tiempo estuve en Chile, en Santiago. Qué curioso. Yo le dije a la persona que me llevaban en autos, dije, no, yo quiero estar con la gente. Fuimos al tren, pagamos el boleto, entramos. Lo hicimos por 3 ocasiones. Llama, o sea, velo como coincidencia, o no sé, o como una campaña que se hizo, no lo sé.
pero yo creo que no fue coincidencia ni campaña porque Alex estaba ahí. Simplemente me di cuenta que jóvenes entre 20 a 30 años en el tren, en vez de estar con el celular, estaban con un libro físico. Los conté, eran 5 o 6 que volteabas alrededor y estaban con un libro físico. Y yo, ¿qué? ¿Esto es el día del libro? ¿Todo el mundo lee? No. O sea, los chilenos, al menos en Santiago, los que vi 3 veces en ese tren, en diferentes horarios y días, tenían un libro en la mano. Quiere decir que hay una predisposición por aprender por parte de la gran mayoría. Hablo de la gente de Santiago, al menos con los que me crucé. En la iglesia incentivamos mucho al estudio, y eso está muy bien, a profundizar la palabra, y hay muy buenos expositores de la palabra de Dios. Pero ¿qué hay del demandante? ¿Está dispuesto a? ¿O simplemente, sí, estoy cumpliendo, pastor, acá está, amén, amén? Y lo peor es que el pastor se puede creer que, wow, estoy dando la palabra de Dios porque la gente levanta la mano, pero realmente la predisposición de ellos es correcta, ¿han recibido o no? Sí, acá hay dos cosas, ¿no? Uno, los que predicamos, tenemos que decir la verdad. Oye, hermanos, ustedes han venido a estudiar. Ujú. ¿Ya? Aguanta, has venido a estudiar. Tu cuaderno, ¿no? Mínimo. Ah. ¿Ok? Y preguntas. ¿Ya? Y si te tengo más confianza, tareas. Y por otro lado, el hermano, el hermanito, el que acaba de entregar su vida a Cristo, oye, tú tienes que estudiar. Ujú. Porque la fe viene por estudiar las Sagradas Escrituras. Ujú. Si tú no estudias, tu fe no va a crecer. Porque la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, creo que tenemos que enfatizar eso. Si no decimos esas dos cosas, vamos a hacer creer que la gente... no, es como si fuera a la misa. A la misa no se va a estudiar, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? Escuchar ahí, ¿no? Yo sigo creyendo que hay un problema de comunicación, ¿no? Acabas de hablar la misa, entonces la gente dice, voy a recibir. Y esas palabras voy a recibir, voy a escuchar, venga para que esté presente en el mensaje. Entonces me lleva a tener quietud, ¿no? Que podemos, Claro. creo Y que eso deberíamos... es lo que transmitimos, ¿no? Por eso te digo, hay un tema de comunicación que creo Sí. que los líderes y las personas que están frente a esto deberían entender que la comunicación tiene que ser más activa, o sea, un feedback de parte de las personas que están Sí, llegando, hay ¿no? que sincerar el... Correcto. Eso es, lo dejamos para el próximo episodio. Me parece muy bien. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, bendiciones 1000 por hora.